Muy bien. Bueno, en lo que se va conectando el resto de personas y demás, sí que me gustaría empezar principalmente dándole las gracias al equipo de Crearte, tanto a Beatriz y también a Carlos, que sé que estás por aquí, por invitarme a participar en esta semana tan especial de Puertas Abiertas de Crearte, ¿no? Donde estamos abriendo pues bueno, este espacio tan transformador para muchos de nosotros, ¿no? Que hemos tenido o tenemos la suerte de seguir disfrutando, ¿no? De las aulas, ya sean virtuales o en real. Para mí, desde luego, que es un lujo compartir el cartel a lo largo de toda esta semana, ¿no? Donde ha pasado todo este elenco de profesionales brutales y la verdad que ese es todo un orgullo. Antes de presentarme un poco más y que me conozcáis y que sepáis a qué me dedico, pues bueno, para mí hay una pregunta también importante que es un poco el por qué estoy aquí, ¿no? Ya desde hace unos años colaboro directamente con Crearte Coaching en diferentes programas, pero bueno, también tengo la visión de haber pasado por esas aulas como alumno. Aunque bueno, yo creo que nunca, la verdad, he dejado de aprender, ¿no? También he tenido la suerte de compartir muchas horas, muchísimas reflexiones, experiencias, vivencias con muchas alumnas, muchos alumnos que al fin y al cabo se han terminado convirtiendo en maestros. Así que yo un poco mi objetivo, mi expectativa respecto a este rato que vamos a pasar esta tarde, siendo como una píldora transformadora o lo más inspiradora posible, sí que me he marcado como un objetivo el compartir con vosotros y con vosotras una serie de reflexiones, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también invitaros a que reflexionéis vosotras y vosotros desde vuestras casas o desde donde estéis, con un modelo teórico y una herramienta que, pues bueno, por suerte tengo también el lujo de llevar a cabo en mi trabajo, en mi día a día. Por contaros un poquito más de mí, yo me llamo Jorge García, soy licenciado en Sociología y, bueno, la verdad que trabajo como sociólogo en proyectos de innovación y también de transformación cultural de organizaciones, tanto públicas como privadas, tanto en el entorno estatal como en otros países, ¿no? Últimamente estamos haciendo bastantes proyectos en Latinoamérica, tanto en Chile como en Perú. He trabajado en diferentes compañías, en banca, en consultoría también estratégica y bueno, siempre muy ligado al ámbito de las personas, de los recursos humanos y lo que es el modelo de gestión de talento de personas. Y bueno, la verdad que todo lo que aprendí, todas las habilidades, competencias, herramientas que aprendí en Crearte Coaching, en la formación de expertos, pues la verdad que las he integrado en el día a día de todos los proyectos y servicios que hacemos, tanto por la capacidad que nos da de perspectiva, la capacidad de indagación, de empatía, de conocer mucho mejor también a las otras personas, pero bueno, también ese punto de escucha y de intuición, ¿no? Que creo que es clave en cualquier formación de coaching. Em, Antes de empezar, y esto también como homenaje a todos los alumnos y alumnas que he tenido, sí que saben que a mí me gusta mucho el mundo de la metáfora, el mundo de la metáfora y el mundo de los cuentos. Porque como bien decía Andersen, los cuentos se escriben para dormir a los niños y despertar a los adultos. Y a mí un cuento que además vinculo mucho al contenido de la píldora de esta tarde, ¿no? Que el nombre de La danza del caos supongo que también nos generará mucha expectativa, ¿no? Pero este cuento trata bastante de eso, ¿no? Y el título es El cuento de la vaca. Y bueno, os lo voy a leer y luego compartir alguna que otra reflexión. El cuento dice así: un maestro, samurái, paseaba por un bosque con su fiel discípulo cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita a este lugar. Durante la caminata, le comentó al aprendiz sobre la importancia de realizar visitas, conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que obtenemos de estas experiencias. Llegando al lugar, constató la pobreza del sitio.
Los habitantes, una pareja y 3 hijos vestidos con ropas sucias, rasgadas y sin calzado. La casa, poco más de un cobertizo de madera. Se aproximó al señor, aparentemente el padre de familia, y le preguntó, ¿en este lugar donde no existen posibilidades de trabajo, ni puntos de comercio tampoco, cómo hacen para sobrevivir? El señor respondió, amigo mío, nosotros tenemos una vaca que da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto lo vendemos o lo cambiamos por otros géneros y con la otra parte producimos queso, cuajada para nuestro consumo. Y así vamos sobreviviendo. El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un momento, se despidió y se fue. A mitad de camino, se volvió hacia su discípulo y le ordenó, busca la vaca, llévala al precipicio que hay allá enfrente y empújala por el barranco. El joven, espantado, miró al maestro y le respondió que la vaca era el único medio de subsistencia de aquella familia. El maestro permaneció en silencio y el discípulo, cabizbajo, fue a cumplir la orden. Empujó la vaca por el precipicio y la vio morir. Y aquella escena quedó grabada en su memoria durante muchos años. Un día, el joven, agobiado por su culpa, decidió abandonar todo lo que habría aprendido y regresar a aquel lugar. Quería confesar a la familia lo que había sucedido, pedirles perdón y ayudarlos de alguna manera. Así que así lo hizo. A medida que se aproximaba a ese lugar, veía todo muy bonito. Árboles floridos, una bonita casa con un coche en la puerta y algunos niños jugando en el jardín. El joven se sintió triste y desesperado, imaginando que aquella humilde familia hubiese tenido que vender el terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y fue recibido por un hombre muy simpático. El joven preguntó por la familia que vivía allí hacía unos 4 años. El señor le respondió que seguían viviendo allí, los mismos. Espantado, el joven entró corriendo en la casa y confirmó que era la misma familia que visitó hacía algunos años, junto con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, el dueño de la vaca, oye, ¿cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida? El señor, entusiasmado, le respondió, nosotros teníamos una vaca que misteriosamente se cayó por un precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos ni siquiera que teníamos. Así alcanzamos el éxito y todo esto que puedes ver ahora mismo. Para mí la reflexión es pensar qué es la vaca, ¿no? Y cuántas vacas nos condicionan en nuestro día a día, ¿no? Que pueden ser limitantes, potenciadoras, etcétera. Pero en una situación, en un contexto como en el actual, ¿no? de un cambio social, de una crisis bastante, principalmente de valores, a la que nos enfrentamos, donde se viene todo nuevo, ¿no? En un mundo eh, prácticamente digital, donde se ha afectado en todas las relaciones, de familias, de trabajo, de la educación ahora mismo, ¿no? Que estamos viendo con la vuelta al colegio. Muchas de las vacas a las que nos agarrábamos hasta ahora no van a volver, ¿no? Y nos enfrentamos a lo que viene siendo el caos. Pero ¿qué es esto del caos? ¿Y qué es esto de danzar con el caos? Bueno, si buscamos la definición de danza, es este movimiento que hace, aparte del baile y demás, es el movimiento que hace una peonza también cuando gira, ¿no? Puede ser más o menos predecible, pero bueno, digamos que la danza podría representar lo que es nuestra actitud, nuestra conducta, no solamente desde el punto de vista individual, sino también colectivo. Es decir, pues como miembros de una familia, miembros de una tribu, de un grupo de amigos, miembros también de una organización o incluso de una sociedad o de un estado. Pero esto del caos, ¿cómo lo podríamos definir? ¿No? Porque seguramente todas y todos los que estamos aquí en la sala tenemos una definición de lo que es el caos, ¿no? Escuchamos la palabra y se nos viene una serie de conceptos. No obstante, sí que me gustaría proponeros un pequeño ejercicio con las limitaciones de estar tan separados, ¿no? Y para ello sí que os pediría que tuvierais ahora mismo papel y bolígrafo delante. Os voy a dar unos segundos. Simplemente vais a necesitar una hoja, podéis coger de cualquier cuaderno y un rotulador o un bolígrafo. Ya veréis que el ejercicio es muy simple y no nos va a llevar nada, ni un minuto. Pero creo que la reflexión que podemos sacar de ahí es bastante interesante y nos va a ayudar al contenido que vamos a ver posteriormente.
Ok. Una vez dispongáis ya de este papel y de este bolígrafo, lo que os voy a pedir es que hagáis un dibujo muy sencillo, lo que es una espiral, mm, que sería este mismo ejercicio. Tomáis unos segundos y con toda la tranquilidad del mundo, tratad de hacer esa espiral lo más perfecta posible. Podéis hacerla todo lo grande que queráis. Importante es partir del centro, más o menos, para que quede de esta manera, como lo queráis hacer. ¿De acuerdo? Bueno, parece que el ejercicio no es especialmente complejo. Tenemos toda la información y todos los medios y herramientas necesarios, ¿no? Papel, bolígrafo y las instrucciones del formador, en este caso. Bien, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero de otra manera. Y para esto necesito que aprovechéis otra parte del papel, si es posible por la otra cara, si es en la misma, pues a lo mejor podéis doblar el folio, porque vamos a hacer el mismo ejercicio de dibujar esta misma imagen que tenéis delante, pero si sois diestros, sí que os pediré que hagáis el dibujo con la mano izquierda. Si sois zurdos, que hagáis el dibujo con la mano derecha. Y también pues, que le dediquéis pues eso, unos 20 segundos a hacer el dibujo. Adelante. Bien. Entiendo que es posible que a alguno no le haya costado mucho, otros a lo mejor que en vez de hacer el dibujo en el mismo sentido, lo han hecho en el sentido contrario, porque es el que les resultaba más cómodo con la mano. Pero bueno, que más o menos puede ser similar, ¿no? Aquí ya depende de si somos muy torpes o menos torpes, ¿no? Si somos más ágiles o menos. Pero vamos a hacer un tercer dibujo, donde vamos a hacer esta misma espiral, no obstante la vamos a hacer con la mano contraria a la nuestra, es decir, si somos diestros lo vamos a dibujar con la izquierda, si somos zurdos lo vamos a dibujar con la derecha, sobre el papel, pero esta vez lo vamos a hacer mirando el techo, ¿de acuerdo? Con la mano contraria a la que nos resulta natural, dibujamos este mismo gráfico, pero sin mirar el folio y dibujando mirando hacia el techo. Vamos unos 10-15 segundos aproximadamente. Y sí que os voy a pedir aquí un punto de interacción. Vale, sí que me gustaría, aquellos que vayáis terminando, si podéis escribir a través del chat que tenéis aquí de Zoom, cuál es vuestra, bueno, cómo os habéis sentido a la hora de hacer este pequeño ejercicio, sin más. Sobre la última parte, la tercera, la del no mirar y hacerlo con la mano contraria. ¿Qué tal ha sido la sensación? ¿Es cómodo? ¿Es incómodo? ¿Perdidos? ¿No perdidos? ¿Melen? ¿Mareada? ¿Insegura? Mira, Leticia, comodidad. Vemos por ahí seguridad, desorientación, más cómodo de lo que pensaba, divertido, suelto, cómodo y seguro, extraño en algunos casos. Marisa nos dice insegura pero libre. Ujú. Es interesante, ¿verdad? Requiere más concentración, pero ha salido mejor. Mira, curiosamente, diferente, nos comenta Marta, perdón, tranquila. Bueno, yo entiendo que este tipo de ejercicios, si tratamos de buscar la metáfora, yo lo que quería demostrar es que al final en situaciones como la que vivimos ahora mismo y que, bueno, que pasaron ya hace hoy 6 meses, bueno, casi 6 meses aproximadamente, ¿no? Que empezamos con esta ola que se nos vino por encima, donde se creó una nueva realidad. Digamos que eh, sí que es cierto que hemos hecho labores y tareas especialmente complejas, ¿no? Pero bueno, más o menos teníamos un punto de referencia.
hablábamos, ¿no?, del verano bueno, después del verano todo será algo diferente, ¿no? Y yo sí que creo que ahora mismo, ¿no?, lo que nos enfrentamos, o en un momento como ahora, un 11 de septiembre a las 17:17, a ese ejercicio de completar una realidad, de tomar decisiones más o menos orientadas. Sabemos más o menos lo que queremos, que es dibujar una espiral, pero sin un punto de referencia y además sin disponer de esa mano diestra, ¿no?, por así decirlo, de esa mano más ágil. Tomar decisiones sin ningún tipo de referencia, y esto es realmente complejo. Queda demostrado, como habéis dicho por aquí bien en el chat, ¿no?, que algunos de vosotros habéis sentido mucho más cómodos, otros más fluidos, otros que a lo mejor lo tomáis con más inseguridad, pero que al final el resultado era mucho mejor de lo esperado. Y bueno, y es cierto que es que estamos un poco perdidos, ¿no?, dentro de este caos. El caos, en muchas ocasiones, cuando escuchamos este concepto, quizás lo imagináis así, ¿no?, con la típica habitación de adolescente. Es cierto que, bueno, el caos, si lo definimos desde el punto de vista de la física, se supone que es algo que todavía no comprendemos el orden. Yo intuyo que en esta habitación de este adolescente no hay nada que comprender. O sea, esto sí que es un ejemplo de entropía incomprensible. Pero el caos es algo mucho más interesante y que realmente conviene mucho saberlo observar em, desde diferentes perspectivas. Para mí una definición muy interesante es esta, ¿no?, que cuando hablamos de complejidad, principalmente, que es la palabra con la que yo me quedo de toda la definición, ¿no? Cuando algo es profundamente complejo, significa que todavía a día de hoy no lo conseguimos entender, ¿no? Se habla mucho que el universo es muy caótico, pero es porque todavía a lo mejor no tenemos unas leyes, unas normas, unas fórmulas, ¿no?, para saber intuir o prevenir el futuro, ¿no? Desde un punto de vista al caos, desde un punto de vista más sociológico, así decirlo, que este sería un poco el valor que podría aportar yo aquí, es el saber ver las distancias y las relaciones que hay entre las causas y los efectos, ¿no? Y los efectos y las causas. ¿Y qué tiene que ver esto con el coaching? ¿Qué tiene que ver esto con la transformación y demás? Para mí hay una de las definiciones de lo que es crearte, que es creando espacios de conciencia, ¿no? Y lo que tiene que ver mucho con el caos, con cómo afrontamos la realidad que disponemos ahora, tanto como personas e individuos aparte, pero también como organizaciones, incluso como país, incluso como comunidad, como humanidad. Conviene poner mucho más foco en cuál es nuestro nivel de conciencia, desde dónde tomamos decisiones, desde dónde generamos efectos, desde dónde generamos causas que provoquen determinados efectos. Y es un poco lo que yo os voy a explicar en el ratito que nos queda junto, con un par de reflexiones y un modelo que espero que os ayude para tomar conciencia desde dónde estáis, quiénes sois, quién queréis ser, quién os permitís ser y también quién os merecéis ser. Creo que hay una oportunidad maravillosa ahora, más que nunca, una oportunidad histórica para dar un paso al frente, ¿no? Pero no todo el mundo está dispuesto. Veremos si esto os ayuda para ese arrojo y esa valentía que es necesaria. Bueno, y el caos actual. Em, Cuando hablamos de cambio social, vinculado, pues bueno, también a una crisis como la actual, entendiendo crisis como la parte también oportunidad y donde, digamos, se reformulan las estructuras sociales básicas, como por ejemplo la familia. La familia en los últimos meses, el tipo de relación que tenemos en la familia ha cambiado, se ha transformado, ha pasado a otra cosa, ¿no? La familia no es lo mismo que antes o las relaciones familiares no es lo mismo que antes. Incluso aquellos que a lo mejor vivís fuera, os habéis tenido que mudar por trabajo, ¿no? El hecho de dónde estés en el momento del confinamiento, ¿no?, ha hecho reflexionar mucho, incluso hasta dónde vivo, dónde resido, cómo es mi casa, ¿no?, y el espacio que puedo compartir. También el hecho de disponer de 24 horas al día en la familia, ¿no?, ha hecho, pues bueno, a veces fortalecer muchos lazos, pero en otro, pues bueno, también crear algunos conflictos, ¿no? Y es que la familia, pues bueno, ha cambiado mucho. Pero no solamente la familia, sino también que ha cambiado la movilidad, ¿no? No sé si muchos de vosotros habéis podido disfrutar de vacaciones o moveros, ¿no? Pero bueno, la movilidad también ha cambiado.
ha cambiado también nuestros hábitos de consumo, no solamente por normativa, ¿no? Sino probablemente aquello que consumimos, pensad en las primeras semanas, ¿no?, del confinamiento, pero actualmente también ahora mismo, ¿no? Y esto, pues bueno, incide también, por ejemplo, en otra estructura social básica que es la educación. Estamos ahora mismo con la vuelta al colegio, con esa labor que están haciendo tanto maestras como maestros, profesores, los centros, toda la comunidad educativa, las madres, los padres, los propios niños, ¿no?, los adolescentes. La educación también ha cambiado, y está en pleno proceso de cambio, ¿no? Ya la presencialidad que intuyamos hasta ahora, pues no es suficiente ahora mismo. Es más, no solamente nos enfocamos en contenidos, sino ahora estamos pensando más en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ¿no? Em, el propio trabajo, ¿no? Las relaciones laborales también han cambiado, y están cambiando. El teletrabajo no ha venido simplemente de paso, sino ha venido para quedarse. Y esto también cambiará de cara a futuro, ¿no? No volveremos a lo de antes, en algunos sectores incluso se va a transformar, y pensar también en otra estructura básica también como la religión, ¿no? Todos los sistemas de creencias bien arraigados en una situación como la actual también se está transformando. También otro ejemplo de estructura social también, que es la amistad, ¿no? El concepto de amistad que teníamos también meses atrás, al que podemos enfocar también a futuro, también ha cambiado, ¿no? El tipo de manera en relacionarnos, ¿no? El poder disponer de tecnologías como esta para mantener contacto con los seres queridos, estén donde estén. Por supuesto, también ha cambiado la manera de relacionarnos con el ocio, la manera de pasar tiempo libre, que os voy a contar en un confinamiento, pero también pensando a futuro, ¿no? Cómo también están cambiando las cosas, o en las vacaciones a lo largo de verano, ¿no? ¿A qué le estamos dando realmente importancia de disfrutar nuestro tiempo? Por supuesto, el Estado, la relación del ciudadano con la administración pública también está cambiando, el rol es diferente y el futuro se predice como algo muy distinto. Y así todas las estructuras, y esta última en la básica, ¿no? Como aquella frase mítica que hemos dicho todos en la vida, ¿no? Que lo más importante es la salud, o sin la salud no hay nada más, ¿no? Y queda demostrado en un contexto como el actual, en esta coyuntura, cómo la salud, en un impacto en una estructura como esa, afecta en el resto. Y es que no somos independientes ni completamente autónomos, ¿no? Todas estas estructuras están entrelazadas, e interactúan entre sí. Y ahora mismo, cuando se ha visto afectado una de ellas, el resto también. Y esto genera un caos, ¿no? Un desorden diferente, que realmente nos afecta, ¿no? En pensar en la salud y en cómo me relaciono con las personas más mayores, o pensar en la salud, ¿no? Y a lo mejor no, alguno de vosotros sois profesionales del sector sanitario, o tenéis un familiar, y sabéis por lo que están pasando, ¿no? Y así tantos y otros efectos, ¿no? Entonces, digamos que lo que hemos generado ahora mismo es como una maraña que es muy difícil de deshilachar, ¿no? Y y tratar de entenderla, y de incidir en ella, o tratar de influir de alguna manera con todo lo que hay, ¿no? Entonces, para mí lo importante, y un poco lo que os vengo a enseñar, es el mostrar, es un modelo, que es el desde dónde puedo intervenir yo aquí, cuál podría ser mi intención. Pero también es un modelo que nos sirve para comprender el desde dónde toman decisiones los demás, las personas que nos rodean, desde dónde toman las decisiones también las organizaciones que nos rodean, aquellos que estéis trabajando por cuenta ajena, desde dónde se están tomando las decisiones desde vuestras organizaciones, y luego también desde el punto de vista desde la sociedad. Nosotros, como país, como Estado, pero también como comunidad autónoma, como vecinos de una ciudad, desde dónde estamos tomando las decisiones, y desde dónde deberíamos tomarlo. Entonces, tratar de entender, comprender el nivel de conciencia desde donde se mueven los demás, y tratar de entender desde dónde nos movemos nosotros en cada momento, es uno de los temas clave para saber intervenir en este caos y, digamos, ejercer lo que tan manido está el concepto de liderazgo, ¿no? En un momento tan importante y tan sensible como el actual, ¿no? Y desde donde quizá unas conversaciones de calidad, o el diálogo profundo que nos permite el coaching, sí que nos puede ayudar.
Bien, sí que me gustaría compartiros un vídeo que el título se llama Influencia social. Si creo que se escucha, si por cualquier motivo no se escuchara el vídeo, sí que me gustaría si me lo podéis escribir por el chat. La chica que veis en el centro, bueno, está viviendo un experimento de lo que llamamos influencia social. Las otras tres personas son actores, como veis, que están a la derecha, el tiempo que tarda, ¿no? En la chica en girarse. Según está haciendo. Voy a resistir un poco más. Al último. Aguanta, aguanta, no entiende nada, aguanta. Y ahora qué. Bien, bueno, este vídeo es de influencia social, es un experimento con cámara oculta que, digamos, nos viene a decir cómo realmente nos influye muchísimo el contexto, ¿no? El entorno, en todas las decisiones que tomamos y en lo que realmente llamamos hasta ahora lo normal, ¿no? Para mí, que he estado muchos años viviendo en Madrid, perdón, siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Lo de la norma no escrita madrileña del metro, ¿no? De ponerte siempre a la derecha, ahora ya sí escrita. Pero bueno, es siempre lo que se consideraba como normal, ¿no? Y realmente, pues es cierto que nos guste o no, nuestro contexto, nuestro entorno, digamos, incide mucho en nuestra manera, en nuestra perspectiva sobre el contexto, sobre entender la situación que es, y también sobre aquello que nos motiva, lo que entendemos que es importante. Aquí en pantalla lo que veis ahora mismo es la famosa pirámide de las necesidades psicológicas de Abraham Maslow, que es esa persona que veis ahí en la foto tan sonriente. Es un modelo muy histórico, bueno, muy completo, la verdad, sobre el tema de la motivación, es decir, que es aquello que nos mueve. Es cierto que es un modelo muy clásico, podemos decir ya antiguo, quizá, pero bueno, como punto de partida es bastante interesante para ser conscientes de qué es aquello que nos mueve, qué es aquello que nos motiva. Para aquellos que no conozcáis el modelo de la pirámide de Maslow, os lo voy a contar con un paralelismo de una película, y quizá a lo mejor hago algún spoiler, pero bueno, hace tantos años ya de esta película que entiendo que no hay ningún problema. Es la película de Náufrago, de Tom Hanks, que es esa persona que veis ahí, casi irreconocible en la imagen. En la película, Tom Hanks trabaja en una empresa de mensajería, en FedEx concretamente, y está viajando, aprovechando un vuelo de esta compañía. Está en un avión, el avión tiene un accidente, digamos que sobrevive él solo y aparece en una isla. Aquí sí que me gustaría, si puede ser, que me vayáis contestando por el chat, ¿vale? Imaginaos que sois vosotras, que sois vosotros quienes aparecéis en esta isla desierta. Es cierto que como el avión era de FedEx, pues estaba todo aquello lleno de paquetes que los va abriendo Tom Hanks, todos, salvo un paquete que lo guarda, luego entraremos un poco ahí. Pero bueno, llegas a una isla desierta y ¿qué es lo primero que hacéis si os sucede una cosa así, ¿no? Pues, ¿qué es lo primero? Si podéis escribirme por ahí por el chat. Ana nos comenta que buscar agua.
lógicamente, ¿verdad? Si no, lo básico, ¿no? Buscar comida, nos comenta Melen. Bueno, como veis ahí en la pirámide de Maslow sería esa parte, ¿no? De las necesidades fisiológicas. Pues vamos a ver cómo nos podemos alimentar y ya beber agua, ¿no? Para por lo menos para sobrevivir. Y esa es la primera reacción. El resto no nos preocupa. Yo entiendo que Tom Hanks, en el momento en que está buscando agua, que está buscando comida, quizá no se pregunta sobre sus aspiraciones personales o sobre sus necesidades espirituales, ¿no? Quizá está más pendiente de poder beber y comer. Una vez que has encontrado agua y comida, el siguiente paso de lo que buscas, por aquí, que no es lo que comentaba antes, no es la parte esta de seguridad, ¿no? Buscar un lugar seguro, como os comenta Carmen por ahí. Bueno, lo que hace Tom Hanks es buscar una cueva, ¿no? Un lugar donde poderse recoger y, bueno, pues digamos, sentirse seguro, no tener miedo, ¿no? Miedo de las condiciones, de los desconocidos, de los animales que haya por allí, de la oscuridad, lo que sea, ¿no? Tengo comida, tengo bebida y tengo ya mi choza, ¿no? En esta isla desierta. Recordad la película, ¿vale? Una vez que tiene la casa, Tom Hanks, y ya ha encontrado agua y comida, ¿qué es lo siguiente? Ujú. Es algo mítico en la película. La pelota, efectivamente, Melen. La pelota de voleibol. La pelota de voleibol. Que además de la marca Wilson. Y si os dais cuenta, si os acordáis, en esa escena de la película le dibuja una carita, le pone pelo y demás, y se pasa muchísimo tiempo teniendo, yo iba a decir conversaciones, pero bueno, casi monólogo, ¿no? Con este balón. Efectivamente, el señor Wilson, ¿no? Esa necesidad de relacionarnos, ¿no? De, mm, de conectar con los demás. Y esto también es muy importante, ¿no? Como necesidad psicológica en esta isla desierta. Bien, como vemos ahí Maslow, pues bueno, es cierto que son necesidades individuales, no entra de momento nada en colectivo, pero bueno, esa necesidad de sentirnos queridos, ¿no? Como parte de algo y conectar con alguna persona más. Vale, la siguiente nivel que veis aquí es lo que llama Abraham Maslow de autoestima. Las necesidades de autoestima en la película es cuando podremos vincular con cuando Tom Hanks trata de construir o diseñar una barca, ¿no? Eh, y bueno, de sentirse útil, ¿no? De decir, oye, mira, tengo conocimiento, seré capaz, ¿no? De poder salir de aquí, ¿no? La siguiente necesidad, digamos que va un poquito más en la misma línea, ¿no? Cuando ya, digamos que lo consigue, ¿no? Y consigue ya salir si recordáis que aparece un barco de carga que lo recoge y demás, ¿no? Y en el nivel, la cúspide, encontráis de la pirámide, es donde aparece más el concepto de autorrealización. Si nos vamos a la película, haciendo un viaje al pasado, hay un momento que es cuando, bueno, es cierto que es una historia de amor, por supuesto, de paralelo, ¿no? Que vuelve allí a Estados Unidos a buscar a la persona que amaba y demás. Pero hay un momento mágico de la película y que tiene que ver, yo creo, con esta necesidad que diseña, bueno, que define Abraham Maslow, que es cuando entrega ese paquete. Al principio de la película, cuando os comentaba antes, aparece en la isla desierta, no abre todos los paquetes a ver qué es lo que le puede servir de ayuda, entre ellos el balón Wilson, y abre todos los paquetes salvo uno, ¿no? Y al final de la película, digamos que lo entrega. Y trata más o menos esta necesidad, tiene que ver un poco con esta parte de misión, ¿no? De la misión vital. Este es mi propósito, ¿no? He venido para esto, ¿no? Y lo tengo, digamos, que esa necesidad de autorrealización. Bueno, la verdad que no critico para nada el modelo de Maslow. Creo que es muy interesante. Es cierto que una visión psicológica, ¿no? De lo que podemos entender con psicológica emocional, de lo que es la motivación. Pero desde mi punto de vista, creo que enriquece muchísimo más el modelo de Richard Barrett, que es esta persona que veis aquí a la derecha. Y es cuando hablamos ya cuando pasamos de estas necesidades más psicológicas a los niveles de conciencia. Y lo que es interesante es que incluimos en la variable también la parte del bien común, es decir, no son tanto necesidades psicológicas individuales, que si habéis dado cuenta, al final es
mi sed, mi amor, mi autoestima, mi autorrealización. Y cuando hablamos de niveles de conciencia, por supuesto, partimos de esta parte más personal, individual, pero incluimos una variable superior, que es el nivel de conciencia, ¿no? El saber desde dónde estamos. Tiene que ver también bastante los análisis que se hacen desde la pirámide de Barrett y todas las herramientas que lo acompañan son análisis, digamos, más antropológicos y culturales. Nos pueden ayudar tanto para identificar los valores propios del individuo, pero bueno, también los valores de una organización o los valores incluso de un país o un continente, ¿no? Esa componente más cultural. Entendiendo los valores como la brújula de la toma de decisiones, ¿no? Que es lo realmente importante en una sociedad en un momento concreto, pero también en una organización, ¿no? En función de las circunstancias y el contexto en el que nos estemos moviendo. Bueno, pues la pirámide de Maslow es esta que veis aquí delante. Del 1 al 7 son los 7 niveles de conciencia. Por supuesto, no hay ninguno ni mejor ni peor, sino hay que entender que, bueno, podemos pasar por todos, ¿no? Y lo que es interesante es la toma de conciencia para saber desde dónde nos estamos posicionando en el momento del hoy, concretamente, ¿no? Si vamos a un nivel más bajo, concretamente ponemos el foco en el uno, es lo que llama Richard Barrett el nivel de conciencia de supervivencia, ¿no? Digamos, aquí la clave para nosotros como individuos, como personas, es pues eso, la salud, la seguridad y no tener, bueno, la sostenibilidad financiera, por así decirlo. Es decir, no tener miedo básicamente a perder el control, ¿vale? En una situación, claro, desde una posición de un nivel de conciencia número uno, una persona que esté en paro, a lo mejor o toda la familia en paro, es muy difícil empezar a hablar ahí, ¿no? De orientación al servicio hacia los demás, ¿no? Hay una parte de miedos que no me deja tomar decisiones en otro sentido. Es cierto que el día tiene 24 horas, es muy complicado estar 100% en el uno. Pero bueno, luego veremos que hay muchos matices y además que es una clasificación que también nos puede ayudar también a nivel de equipos, a nivel de colectivos, de organizaciones, de empresas, de negocios, de instituciones y desde colegios incluso, universidades o incluso desde un país. El nivel de conciencia número 2 es lo que Barrett llama el nivel de relaciones. Y esto tiene que ver mucho con la sensación, el sentimiento de sentirme protegido. Aquí los valores que imperan serían los de la familia, la amistad, la lealtad y el respeto, ¿no? El sentirme como parte de algo superior a mí, ¿no? Pero muy importante y con unos lazos muy firmes. El nivel de conciencia número 3, cuando yo me encuentro ahí, no es el nivel de autoestima. Y tiene que ver mucho, pues bueno, con esa parte más de autoconfianza, ¿no? De sentirme competente, de sentirme preparado, con conocimientos, ¿no? Eh, profesional, si nos vamos al ámbito un poquito más de trabajo, ¿no? Incluso, pues bueno, que puedo tener autoridad, puedo mandar, no tengo experiencia y además me lo autorreconozco a mí mismo. Y bueno, es tener ese punto de nivel de conciencia. El nivel 4, que es ese que veis en medio, que puede ser el nivel del alquimista, también que así lo llama, es el nivel de conciencia de la transformación. Que a lo mejor una etapa vital, probablemente, a lo mejor muchas de las personas que estáis aquí es donde estáis ahora mismo, ¿no? Tiene que ver mucho con la búsqueda, tiene que ver mucho con el encontrar esa parte más del propósito, por así decirlo, a lo mejor, o cuando empieza tu intuición, ¿no? A decirte que bueno, que requieres un cambio, ¿no? Pero no un cambio de porque vengas de algo malo, sino una transformación, ¿no? Un salto a otro nivel, que llamamos, ¿no? En ese nivel de transformación, pues bueno, sí que hablamos más del aprendizaje continuo, ¿no? Del crecimiento personal, etcétera, ¿no? Y aquí, como veis, es un nivel que está justo en medio. Es el nivel también que Richard Barrett lo llama como el nivel de la llave, ¿no? Digamos que es el que te abre a ese nivel de conciencia superior, esa pirámide invertida que veis en los niveles 5, 6 y 7. En estos tres niveles restantes, tanto el 5, el 6 como el 7, son niveles de conciencia orientados al bien común. Es decir, hasta el número 4 hemos hecho un trabajo mucho más personal, más individual, más centrado en uno mismo. Y los otros niveles de conciencia tienen que ver con el bien común. Es decir, todo esto que he venido trabajando en mí mismo, en el nivel número 4 lo pongo a disposición de los demás, ¿no? Tiene que ver con esta parte del talento, ¿no? De nada tiene ser bueno en algo
si no lo compartes con los demás, ¿no? Y es donde aparecen otros valores, concretamente en el nivel número 5, ¿no? De esta cohesión interna, que es cuando realmente ya conozco mi propósito y estoy alineado con él. Aparecen otra serie de valores, ¿no? Como la integridad, la honestidad, la creatividad, incluso el humor y la propia diversión, ¿no? Con aquello que haces, ¿no? Dejas de trabajar, por así decirlo, ¿no? Y aparece también una palabra muy interesante que es la palabra de la pasión. Digamos que ya he cohesionado internamente todas mis diferentes identidades. El siguiente nivel, el nivel número 6, es lo que llamamos el marcar la diferencia, o también podemos el abrazar una causa, podríamos llamarlo también, que es cuando queremos dejar algo, dejar huella, ¿no? En los demás. No tiene por qué ser una causa nuestra que hayamos creado nosotros, sino a lo mejor nos podemos unir a la causa de otros, ¿no? Y tiene que ver mucho con vivir nuestro propio propósito, tiene que ver con establecer alianzas con compañeros, a lo mejor, o compañeras que estén en un mismo nivel y que quieran trabajar con ese impacto positivo en los demás. Tiene que ver mucho con la enseñanza, con el mentoring también, ¿no? Con el ayudar al que menos sabe, en guiarle. Tiene un componente, pues bueno, también de mucho foco en el propio bienestar, tanto físico, intelectual como emocional. Y luego ya estaría el nivel número 7, que es aquello que llamamos más los visionarios, ¿no? Que es el nivel de servicio, es la puesta a disposición de los demás, ¿no? Que es ya ser tú mismo, tu propio propósito casi, ¿no? Y parte mucho de la compasión, ¿no? De esa empatía profunda llevada un poquito más lejos, del perdón y del perdonarse, y también de la humildad, ¿no? Y además hay un detalle muy importante, que es cuando uno es muy consciente del impacto que genera en el mundo, ¿no? Tanto a nivel de la naturaleza, en el planeta, como en el contexto social, ¿no? En todo lo que hace. Digamos que desde el punto individual, tanto vosotras como vosotros, a día de hoy os podéis identificar más en un nivel o en otro. Y es cierto que a lo largo del día nos vamos moviendo en uno en otro. A veces, incluso, es posible que tengáis conversaciones con personas que se encuentren en un nivel número 1 por una situación profesional, pues a lo mejor de dificultades, de paro, bueno, de esta crisis, ¿no? Que a lo mejor genera un poco de incertidumbre, y nosotros quizás le estamos hablando desde un nivel más elevado, a lo mejor desde un nivel número 6 y número 5. Es muy difícil, ¿no? Conectar desde ahí. Tenemos que saber bajar. Cuando alguien se ha trabajado mucho y está en esos niveles más superiores, es capaz, ¿no? de situarse en otro nivel más bajo, comprender a la otra persona sin perder de vista, ¿no? Que, bueno, sus valores y su integridad a lo mejor están en el número 6, en el número 5, en el número 7, ¿no? Esto desde el punto de vista personal, individual. Pero como os decía yo, mi profesión, soy sociólogo, me dedico a la investigación social, a proyectos de innovación, de cambio, de transformación. Y también tiene su aplicación este modelo en las organizaciones. Podemos hablar de supervivencia en las organizaciones desde el punto de vista financiero. Oye, es muy difícil, si vosotros sois emprendedores, autónomos o tenéis vuestra propia empresa, es muy difícil hablar de impacto positivo en el planeta si no cobramos las facturas. Entonces, también es muy interesante saber identificar, si estáis trabajando para otra compañía, en qué nivel de conciencia se encuentra este nivel de compañía, si en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 6 o en el 7, y en cuál me encuentro yo en lo personal. Porque si no nos encontramos en el mismo, es posible que haya un alto grado de insatisfacción. Por ejemplo, si yo estoy en un nivel número 4 de transformación interna, de exploración, de curiosidad, de crecimiento personal, y mi empresa se encuentra en un nivel número 1, es posible que esa relación profesional sea bastante inconsistente. Y bueno, como veis por aquí ejemplos, ¿no? Lo que os habla de viabilidad financiera en el nivel número 1, la parte del nivel número 2 es cuando hablamos más de las relaciones, ¿no? Cuando se pone foco quizá más en la lealtad, más en la jerarquía. El nivel de conciencia número 3, una organización, pues es cuando, digamos, se trata de medir todo, ¿no? De controlar todos los indicadores, de que todo esté súper bien, y además que, digamos, fíjate qué buenos somos en torno a estos indicadores. No obstante, en estos 3 niveles, dentro de una organización, se puede caer en el caos y en la entropía, ¿no? Porque puedes medir mucho, pero no somos ajenos al contexto, como hemos visto antes, ¿no? Entonces, podemos dibujar muy bien la espiral, pero hay que ser consciente de que lo que venimos a futuro es mucha incertidumbre, ¿no? Y hay que levantar la mirada de la pantalla.
Número 4, cuando hablamos de organizaciones, pues bueno, cuando en la parte de transformación, digamos, cuando están involucrando al empleado, al trabajador en esos proyectos más de cambio, ¿no? De añadir nuevos procesos, generar nuevas ideas, donde se habla mucho de trabajo de competencias, mucho de formación, de mejora continua, de carrera profesional. Y luego ya los otros 3 niveles, cuando hablamos de organizaciones, es cuando ya hablamos de más de propósito, ¿no? En el número 5 es donde se hace un estudio de valores y de propósito muy firme, ¿no? De visión. Y además se trata de involucrar a todo el mundo, ¿no? Y se fomenta mucho la creatividad desde ahí, ¿no? Y la integridad, etcétera, etcétera. Cuando ya pasamos a un nivel diferente, ¿no? Y hablamos ya de marcar la diferencia, desde el punto de vista de la organización, pues bueno, ya hablamos de esa parte más de colaboración, ¿no? Donde no solamente los trabajadores participan, ¿no? Sino también, pues bueno, se involucra a proveedores y al propio contexto, ¿no? Empresas que abren una nueva planta en una ciudad pequeña y establecen relaciones o vínculos con institutos donde hay formación profesional o con las universidades, ¿no? Y bueno, saber que, bueno, cuando alguien abre una empresa en un sitio tiene un impacto en el contexto. Y luego, bueno, ya está esa parte del nivel número 7 en servicio, ¿no? Que ya, bueno, son empresas mucho más visionarias y hablan mucho más de transformar el mundo. A día de hoy hay un movimiento, desde el punto de vista de las empresas, que es lo que llamamos el movimiento B Corp o las empresas B Corp o las empresas B, modelo B, que están, bueno, protegidas por la Unión Europea, etcétera, y bueno, la verdad que trabaja mucho desde su propósito. Además queda demostrado que es uno de los grandes motivadores de todos, ¿no? El saber el para qué trabajamos, ¿no? Que nuestras tareas, por muy pequeñas que sean, sabemos que llegan a un bien superior, ¿no? Y estos serían los niveles de conciencia desde el punto de vista de la organización. Pero lo podemos hacer el mismo análisis también como sociedad, ¿no? Tratar de entender a día de hoy desde determinadas ciudades, comunidades autónomas, ¿no? O al final España a nivel país, en qué nivel de conciencia estamos ahora mismo, ¿no? Leyendo la prensa o viendo los resultados de muchísimas encuestas, ¿no? Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de resiliencia ecológica, estamos hablando de futuras generaciones o estamos hablando de seguridad ciudadana o financiera, ¿no? Y hay que ser muy conscientes que aunque nosotros estemos en un nivel 4 de transformación, en un nivel 5 de cohesión interna y explorándonos a nosotros mismos nuestros valores, estamos sometidos de una manera u otra a nivel de conciencia a la organización en la que trabajamos o nos desenvolvemos o con las que nos relacionamos habitualmente y también a nivel comunidad-sociedad. Sí, es muy complicado y esto genera muchísimos conflictos. Yo entiendo que más o menos así de un vistazo os podéis situar en un nivel u otro. Si no, me lo podéis escribir por el chat en cuál estáis. Puramente en uno es muy complicado. Pero bueno, entiendo que depende del día, depende del tema, depende incluso con quién estéis, ¿no? ¿Verdad? Puede variar. Lo que sí que es interesante es ser muy consciente de cuál estás en cada momento, ¿no? Eso es fundamental. También os digo que no hay ninguna ni mejor ni peor, aquellos que estéis en un nivel de conciencia más alto, ¿no? En número, del 1 al 7, tampoco obliguéis a los que están más abajo a subir, porque tienen que hacer su propio proceso y saltar a lo mejor del número 2 al número 5 es muy difícil, ¿no? No perdamos de vista que el número 4 es el alquimista, que es la llave que nos abre ese campo al bien común, ¿no? A esos valores que van más de entrega hacia los demás, ¿no? Comenta Gabriela que en búsqueda de los valores sería un número 5. Quizá podríamos trabajar ahí más un número 4 en ese sentido. Eva, resulta curioso que las organizaciones más grandes están a la vez en distintos niveles, ¿no? Cierto. Una empresa cuanto más grande es en función hasta de los departamentos, ¿no? Hay departamentos que a lo mejor sí que están mucho más conectados, una orientación más de servicio y otros a lo mejor más a las de autoestima, ¿no? Que tienen que ver mucho más con el control. Eh, bueno, es cierto, ¿no? Yo creo que forma parte del día a día, ¿no? La propia dialéctica o el caos que se genera aquí, ¿no? Es decir, oye, yo vivo en un momento muy de cohesión interna, de mucha paz, ¿no? De mucha presencia, de mucho foco, pero luego vivo en un contexto radical de supervivencia a mi alrededor, ¿no? Y eso en mí al final genera caos, ¿no?
Muy bien. Entonces, simplemente por resumen, que veáis que estos son los 7 niveles de conciencia de Richard Barrett, que es una herramienta súper interesante para poder trabajar temas de autoconocimiento desde el punto de vista individual, pero también a nivel de cualquier tipo de relación, ya sean de pareja, familia, en amistades, en organizaciones. También creo que es interesante para aquellos que queráis o estéis emprendiendo un negocio, el ser muy consciente de dónde se encuentra vuestro propósito nivel hacia el bien común o en un nivel más de interés propio. Ya insisto en que ninguno es mejor que otro, ¿no? Y lo que es interesante es sobre todo desde donde estáis ahora mismo, desde esa posición, desde ese nivel, del uno, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6 o desde el 7, hacia dónde queréis realizar el próximo movimiento, que es aquello que os pide el cuerpo y que es aquello que os dice la intuición, hacia dónde ir. Y sobre todo también el ser muy consciente de si estáis en el 4 que el camino no ha hecho nada más que empezar, si os dais cuenta. En la pirámide se invierte después, de cara a entrega a los demás. Como os comentaba al inicio, para mí el propósito de esta pequeña sesión de horas es, pues bueno, enseñaros una herramienta, un modelo que a mí en lo profesional, pues bueno, la verdad que lo utilizo como modelo para trabajar con empresas, pero bueno, también creo que es un modelo muy interesante para enfocarlo desde el punto de vista individual, que nos puede ayudar mucho a nosotros como persona para saber dónde estamos y desde dónde nos relacionamos con los demás. Pero bueno, también para entender a lo mejor en determinadas relaciones de pareja, por ejemplo, donde surgen conflictos o entender a lo mejor entre relaciones de organizaciones. Por aquí me pregunta Gabriela el cómo utilizaríamos personalmente con un plan de acción, identificamos dónde estamos y qué acciones para seguir. Por ejemplo, sí, no tienes por qué aspirar a un nivel superior. A lo mejor lo que te pide el plan de acción, por así decirlo, no es reafirmar el dónde estás ahora mismo, ¿no? Digamos que nos podemos utilizar como un mapa. Para mí no deja de ser un modelo, tiene sus cosas positivas, seguramente tiene sus opciones de mejora, pero vamos, como punto de partida creo que es bastante útil para las personas que no estén acostumbradas a trabajar temas tanto de crecimiento personal, temas de valores, de cultura, de análisis antropológicos, sociológicos, etcétera. Creo que además es un modelo muy claro y que además evoluciona el propio modelo de Maslow, ¿no? Tan centrado en el individuo, no en una persona única, y también incluye las variables del bien común. Comenta Gabriela, ¿no? Del por qué no aspirar a un bien superior, no sería progresar, trascender. Aquí, sobre todo, Richard Barrett lo que habla es de trascendencia. Sobre todo a partir de la fase número 4 en las superiores, ¿no? Porque se supone que trascender implica abandonar unos componentes más egoicos, el ego limitante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, hombre, lo interesante es progresar, ¿no? Tanto como sociedad, como organizaciones y, por supuesto, como individuos, ¿no? Pero es cierto que no se puede obligar. Para mí, como toma de conciencia, me parece muy interesante, ¿no? El saber dónde nos encontramos en cada momento, oye. Y además, como son estos 7, tiene también un punto para aquellos bueno, sí que os puede interesar algo más. Número 7, si veis, además puede tener su vínculo también con los chakras. Y bueno, sí que os invito a indagar mucho más, porque realmente el modelo de Barrett súper interesante, creo que es muy esclarecedor para entender sobre todo el quiénes nos permitimos ser en determinadas condiciones, en determinados momentos y sobre todo en uno como el actual, donde el caos no es como una habitación de un adolescente, pero sí que es cierto que es como dibujar una espiral mirando al techo con la mano que no es la más cómoda. Desde dónde lo queremos hacer, desde la curiosidad, desde el amor bien entendido o desde la supervivencia, ¿no? Si queremos marcar la diferencia, si queremos ser líderes, dar un paso adelante, si queremos ser protagonistas
o si queremos ser víctimas de las circunstancias. Yo, por mi parte, también daros las gracias a todas las personas que estáis por aquí conectadas y conectados, que os habéis tomado la molestia, ¿no?, de dedicarnos una hora para conocer un poco más nuestra escuela de Crearte Coaching, de conocerme a mí, de conocer esta herramienta. Realmente ha sido un placer pasar una tarde de viernes. Por ahí está el chat si queréis dejar alguna pregunta durante unos minutos más. Y si no, pues bueno, me reitero en el agradecimiento. Ha sido un placer y un lujo pasar este tiempo dentro de esta escuela que, bueno, la verdad que para mí ha marcado un antes y un después en mi vida, y espero que ocurra lo mismo en muchas de las personas que estáis por aquí. Así que nada, muchísimas gracias, muchísimo gusto y sobre todo cuidaros mucho. Ya lo he visto antes, hace muchos, muchos años. Pertenecía a un hombre al que conocí en un sueño que apenas recuerdo. A un hombre poseído por unas ideas radicales. ¿Cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria? ¿Un virus? ¿Una lombriz intestinal? Lo que el señor Cobb intenta decir. Una idea. Resistente, muy contagiosa. Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla. Hasta la próxima.